yo no soy especialista en Blumenberg, entonces cuidado con este asunto. Esto me parece un punto clave que hay que reconocer. Esto, aquí te viene el síndrome del farsante, ¿no? ¿Cómo lo llaman? El síndrome ¿del qué? El impostor, síndrome del impostor total, ¿no? Aquí sentado delante de gente como si yo aquí supiera algo. Entonces ya lo declaro y así ya os pido disculpas, ¿verdad? Por toda la cantidad de barbaridades e imprecisiones que pueda decir. Y sobre todo para tratar de evitar en todo momento el otro síndrome del que se habla menos, que es el del divismo, ¿verdad? Esto lo hemos hablado alguna que otra vez nosotros, y es el que, claro, que cuando te pones a hablar, cuando te pones erudito, ¿verdad? Pues entonces te entra un aire del nórdico, germánico, ¿verdad? Y parece que, claro, encima aquí tenemos la tarima y parece que te eleves por encima de la materialidad, ¿verdad? Y entonces empieces aquí ya como a patar filosóficamente en alemán, claro, que es lo suyo, ¿verdad? ¿No? Hacerlo en español ya es casi pues una cuestión secundaria. Esto lo digo de broma, pero también hablaremos de ello con el asunto de... Al final haré una pequeña reflexión sobre la filosofía de Blumenberg con la filosofía española, en varios grados, ¿vale? Entonces yo me he preparado un texto, leerlo sería una tortura brutal para vosotros, así que voy a seguirlo, pero en la medida de lo posible voy a dejarlo al margen. Y como es un poco largo, voy a tratar de medirme para no pasarme de rosca y luego tener ocasión pues, de hablar y de discutir. El orden es este: una introducción biográfica, un contexto, la palabra contexto no me gusta nada, un ámbito, un entorno filosófico en el que se mueve Blumenberg. Y luego, como hacer una introducción a la filosofía general de Blumenberg me parece disparatado, pues lo que he pensado es, utilizando el libro de referencia de Blumenberg, que es los paradigmas para una metaforología, utilizando este libro voy a tratar de hacer una presentación general de su pensamiento. Como es tan amplio y tan vasto, es inabarcable, pero al menos en la medida de lo posible que nos dé tiempo a hacer. Y a propósito de este desarrollo, introduciré algunas cuestiones, podemos decir que polémicas, con el propio Blumenberg, ¿verdad? Porque también tiene sus cosas. Y yo creo que eso también dará pie a que luego podamos discutir. Entonces, sin más historias, empiezo. Luego ya haré una pequeña conclusión reflexiva. Había preparado unas cosas, pero no funciona el ordenador, así que casi que mejor, ¿no? No funciona el ordenador ni el proyector. Mejor no trabajar con imágenes. Exactamente. Bueno, hablando de imágenes y de la caverna, pues sí que un material curioso e interesante es que hay un documental, una película documental sobre Blumenberg, que se llama El filósofo invisible. Hay otro documental de televisión que llevó a cabo Franz Josef Betz. En castellano tenemos la traducción de un texto donde se hace una especie de presentación de la filosofía de Blumenberg, que está bastante bien, este libro, que se llama La modernidad y sus metáforas, editado por Alphonse el Magnánime. Este libro está muy bien y presenta la filosofía de Blumenberg, yo creo que de una forma bastante breve, concisa y además con mucha calidad. Pero además tenemos en castellano una presentación un poco más profunda de la filosofía de Blumenberg en este libro de Pedro García Durán, que vendrá con nosotros en febrero. Se llama El camino filosófico de Hans Blumenberg, fenomenología, historia y ser humano. Es curioso porque este filósofo no tiene películas, documentales, libros, hasta una novela. Hay una autora alemana que tiene un apellido así, Levischenhof o algo por el estilo, es impronunciable para mí, no me acuerdo ahora mismo, que tiene una novela que se titula así, Blumenberg. Yo la he leído, se puede leer, ¿vale? Esa es luego ya cada uno su valoración, se puede leer, es curiosa. Una novela sobre un filósofo, es una cosa así como un poco estrambótica, un filósofo que se caracteriza por tener una vida realmente anodina. Digamos que para él se aplicaba la tesis esta de nobis ipsum silemus, ¿no? De nosotros mismos callamos
Pero no obstante, yo sí que voy a hablar de su vida porque me parece muy interesante para entender algunos de los fenómenos de la Alemania de finales, del siglo XX, de los años 20, de los años 30, de los años 40 en adelante, que es un periodo en Alemania, pues en fin, entretenido, vamos a decirlo así, ¿vale? Entretenido, como todos sabéis. Él nace en Lübeck. Es una ciudad hanseática del norte de Alemania en 1920. Ya empezamos con estos temas. Es de madre judía, convertida al catolicismo, y un padre católico que es propietario de una editora de arte. Según la escritora, parece que la escritora se documentó bastante bien, hablando con la hija de Blumenberg, Bettina, que se llama. Comenta que él, estando en la propia tienda, sufrió un bombardeo. Además fue el domingo de Ramos y él estaba dentro. La tienda acabó destrozada, él sobrevivió pues de milagro. Y de hecho conserva una pieza medio quemada de aquella época. Para que se vea un poco, esto ya sucede más adelante, claro, cuando suceden los bombardeos, esto es en el 42, para que veamos un poco, pues eso, el contexto en el que se va a mover. Y esto es una cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo. Es decir, esta gente, no solo Blumenberg, sino prácticamente todos los filósofos de esta época durante los años 20, 30, 20, no ya durante la Segunda Guerra Mundial en sí, sino ya durante la gran crisis que sufre Alemania, se dedican a la filosofía en unas condiciones de verdadera penuria. Hasta el mismísimo Heidegger está por ahí tratando de localizar patatas para su familia porque no hay manera, porque hay verdaderos problemas de abastecimiento. Esto me parece, y aún así esta gente se dedicaba, bueno, no hablamos de Wittgenstein, ¿verdad? Hubo muchos otros, al pensamiento, quiero decir. Bueno, yo creo que este detalle del catolicismo no es un detalle menor, sino que es una cuestión, esto siempre que se habla de la influencia de las cuestiones religiosas sobre el pensamiento hay que tener mucha precaución, pero yo creo que hay un factor ahí, yo no voy a decir una influencia, una determinación, pero desde luego creo que es un factor a tener en cuenta, ¿vale? Como es medio judío, en el 44 acaba en un campo de trabajo. Un campo de trabajo es el previo al campo de concentración. No es exactamente un campo de concentración porque allí les ponían a trabajar a lo bestia, no es exactamente para judíos puros, por decirlo así, sino para medio judíos. Su madre se convirtió al catolicismo en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y parece que fue salvada de la muerte gracias a unas monjas holandesas. Solo por eso Blumenberg dice que ya pagaba, en Alemania se paga igual que aquí ¿cómo diré yo? Iba a decir el impuesto revolucionario de la Iglesia, pero no queda muy bien eso. En fin, la derivación de dinero a la Iglesia. Algunos de sus antepasados fueron sacerdotes jesuitas. Los jesuitas en Alemania fueron expulsados varias veces, ¿verdad? En este caso, desde los 1872 con Bismarck y aquella Kulturkampf fueron expulsados, ¿vale? Él tiene ahí unos antecedentes. Y la verdad es que cuando vas leyendo su biografía ves que tiene una influencia de, digamos, guías espirituales, por llamarlos así, interesantes. Uno de ellos, por ejemplo, es Johannes Prasek, cuando es joven. Este Prasek lo menciono porque fue uno de los 4 sacerdotes que los nazis decapitaron en su ciudad. Hay una página web que recoge la historia de los 4 de Lübeck, los 4 mártires de Lübeck. 3 de ellos católicos y uno protestante. Y están muy bien porque en la página podéis ver los textos previos a la muerte de los autores. Y la verdad es que son de mucho interés. Bueno, fueron decapitados en el 43 por traición, a causa del contenido de sus homilías. Bueno, ya sabéis que hay toda una cuestión, hay una polémica sobre la relación entre el nazismo y la religión y el cristianismo, que afectó no solo a estos 4, sino a muchísimos otros obispos, sacerdotes, tanto católicos como protestantes. Por ejemplo, el conde von Galen, es un obispo de Münster que también, cito a este porque en Münster es donde Blumenberg va a desarrollar, digamos, la parte más extensa de su pensamiento a partir del 75, y bueno, hay muchos otros. Rupert Mayer, Bonhoeffer, este sería luterano y murió ahorcado en el 45, o sea que estamos en un contexto donde la pertenencia a
El ejercicio religioso te podía literalmente conducir a la muerte. Bueno, Blumenberg estudiará en 1940 en el mismo lugar que Prasek, la Universidad St. Georgen en Frankfurt, ¿vale? Esto ya lo comentaré. Bueno, la secundaria la hace en un gimnasio humanístico anexo a un monasterio franciscano donde estudiaron también Thomas y su hermano y Henry Mann, del que por cierto guardan un infausto recuerdo ellos. Sin embargo, vamos, en el documental hacen un estudio por ahí de cómo era su vida en el instituto y era absoluto, es el típico sobresaliente absolutamente en todo. Es curioso en el documental porque parece que con la gente que hablan parece que no había nazis en ese gimnasio, parece que todo el mundo adoraba a Blumenberg y en fin. Hay anécdotas curiosísimas, como por ejemplo el director, cuando les estaban haciendo la graduación, se negó a darle la mano, este tipo de tensiones, ¿verdad?, ya prebélicas. El caso es que Blumenberg no puede estudiar en la universidad por su condición de medio judío y consigue, a través de estos contactos que tiene con el catolicismo, consigue estudiar en centros cristianos, ¿no? Allí, por ejemplo, en Frankfurt, donde comparte habitación con un tal Walter Kropp. Allí en esta época había fenómenos curiosos, como que tenías literalmente dentro de la facultad guías espirituales. Es una cosa, guías espirituales, y iban orientando allí a los jóvenes, ¿no? Y ya este hombre da muestras, el Kropp ya hace testimonios, parece que la erudición de Blumenberg ya en aquella época era brutal. Y esto se ve con claridad meridiana en el texto de lectura. Bueno, pasa por varios sitios allí estudiando, regresa, ya hay un momento ya Segunda Guerra Mundial donde se les impide incluso a los medios judíos seguir estudiando, y entonces no tiene otro remedio más que volverse a Lübeck a trabajar durante la guerra en Degerberg, una empresa que se dedica a hacer, entre otras cosas, máscaras antigas. A él se le califica como híbrido judío de primer grado, Mischlinge. Trabaja en carreteras, construcción de aeropuerto, cavando zanjas. El dueño de la empresa, porque esto incluso lo sacan de la empresa, de Lagerberg, este hombre que se llama Deger, insiste en traerse a Blumenberg a la empresa y de esa manera lo salva un poco de esos trabajos forzados. Y al final lo que hace Blumenberg en el final de la guerra es esconderse durante un año en el trastero de la casa de su mujer. Pasa todo un año ahí encerrado. Parece que cuando uno de los libros de Blumenberg, que se llama Salidas de la caverna, una de las metáforas fundamentales que él estudia, la de la salida de la caverna, ¿no? Y claro, la importancia que todos sabemos la importancia que tiene, pues parece que una de las influencias decisivas de su experiencia personal fue pasarse todo ese año ahí metido en el trastero, en la parte de arriba. Bueno, al final la guerra termina. Entonces Blumenberg se dedica a estudiar filosofía, germanística y filosofía clásica en Hamburgo. Hace una disertación sobre ontología medieval. Y aquí, yo no sé, me parece que entre los años 20 y años 30, si no hacías una tesis doctoral sobre San Agustín, no eras nadie, ¿no? Tenemos aquí, Hannah Arendt también la hace sobre el amor en San Agustín. Bueno, Heidegger escribe precisamente en los años 20 el problema del tiempo, ¿verdad?, en San Agustín. Es decir, hay como una concentración en el pensamiento de San Agustín que me parece algo muy llamativo. Se llama Contribuciones al problema de la originariedad de la ontología escolástica medieval. Entonces, ya se puede apreciar aquí, cuando estamos hablando de estas cuestiones de Edad Media, un tema que va a focalizar mucho no solo de la legitimación de la modernidad, sino del pensamiento en general de Blumenberg. Hay un término que acuña Koselleck, que es en alemán Sattelzeit, ¿no? La traducción de ese término es un poco compleja, ¿no? Yo creo que cuando Blumenberg se llama salto, ¿no?, tiempo a horcajadas, ¿no? Ahora lo veremos con un texto. Digamos que yo creo que en esa época
la época de finales de la Edad Media, que es en la que se va a focalizar Blumenberg, junto con este periodo de final de la Segunda Guerra Mundial, supone para lo que es la época transformaciones de la modernidad, es un punto clave, el de finales de la Edad Media, pero para la Alemania evidentemente derrotada también. Y la verdad es que es un momento bastante fascinante. Fijaos lo que dice un autor respecto a este momento. Dice: mientras que para Blumenberg la filosofía de la historia está en riesgo permanente de recibir el reproche de anacronismo por sus referencias teológicas, para Koselleck la filosofía de la historia es sin duda alguna un fenómeno sin duda moderno. Su aparición histórica marca para él una cesura fundamental similar a la que representan para Blumenberg los proyectos de los teóricos de la edad moderna. ¿Vale? Koselleck designó a esta cesura mediante el concepto de tiempo a caballo, que puede verse como el contrapunto del concepto de umbral epocal. Umbral epocal es el concepto que utiliza Blumenberg en relación con la modernidad. De esto hablará el texto, el que tenemos de lectura. En la introducción al diccionario de los conceptos históricos fundamentales, Koselleck formula como cuestión rectora: el objetivo principal de la investigación es la disolución del mundo antiguo y el surgimiento del moderno a través de la historia de su aprehensión conceptual. Ahora digo algo al respecto. Yo creo que también se traduce este término como tiempo bisagra, pero voy a leeros un texto de Faustino Oncina. Faustino Oncina es uno de los especialistas aquí en España más significativos de Blumenberg. Dice: desde aproximadamente 1800 todo va más rápido. La continua aceleración es el emblema de nuestra experiencia en el gran relato de Koselleck, en el que desde la silla de montar de este tiempo velociferino, a caballo de dos umbrales, a horcajadas entre 1750 y 1850, narra la obsolescencia de la historia magistra vitae por el frenético autoadelantamiento del progreso, ya no lineal sino autoexponencial, que a su carrera a galope tendido, relampagueante, deja rezagado y en la cuneta, inservible y trasnochado, al pasado. Esto lo dice Faustino Oncina. Y yo creo que aquí voy a hablar un poquito más sobre Koselleck más adelante, pero creo que tanto Blumenberg como Koselleck y en general los autores que pertenecen a la historia conceptual tienen una preocupación que afecta especialmente al concepto de historia. Yo creo que es en esta época cuando la reflexión sobre la historia alcanza unas cotas de plenitud, de calidad más significativas. Es decir, la historia y la relación de la filosofía con la historia se convierte en una problemática verdaderamente fundamental. Y a mí esto es una cosa que me interesa bastante, ¿no? Y bueno, que me interesa, ya una cosa es a nivel teórico, pero incluso a nivel ya escolar, ¿verdad? Tenemos una asignatura de historia de la filosofía y conceptualizarla adecuadamente me parece un asunto que no es trivial, ni muchísimo menos. Si la historia de la filosofía debe ser concebida meramente desde una perspectiva histórica, por decirlo así, doxográfica, o se puede construir una historia de la filosofía, por decirlo así, filosofante. Sí, filosofante o historizante, ¿verdad? Aquí habría un poco que contraponer a estos dos conceptos, a ver qué pudiera surgir y si es posible y con qué parámetros construir esta disciplina. Fijaos, bueno, estas son las primeras obras de Blumenberg, donde va a afrontar la cuestión de la historia desde un punto de vista evidentemente filosófico, desde un punto de vista filosófico hasta el punto de que a Blumenberg le ofrecen una cátedra de historia, o sea, un puesto de profesor de historia, y él lo rechaza, porque bajo ningún concepto quiere ser confundido con un mero historiador. Esto lo dice él literalmente en una carta: no quiere ser confundido con un mero historiador, él quiere ser considerado como filósofo. Yo creo que en esta época Koselleck, por ejemplo, tiene, bueno, ahora después hablaré de él, tiene obras él, digamos, se inclina más hacia el lado del historiador, pero en la Alemania de esta época ambas corrientes están muy entrelazadas, ¿vale? Una historia, por cierto, bastante peculiar, la historia conceptual, que no es la historia social, que se desarrolla por otro cauce. Bueno, viaja a Kiel, donde lleva a cabo un trabajo de habilitación sobre Husserl. Estamos hablando de 45,
Ten en cuenta que Husserl en el 45 no era tan conocido como para nosotros ahora, ¿no? Sabéis lo que ocurre con Husserl. Todos los papeles de Husserl se llevan a la universidad esta de Lovaina, ¿verdad? A través de Van Breda. Y no obstante, Blumenberg tiene la suerte de poder tener contacto con Landgrave. No sé si sabéis, Landgrave es un discípulo directo de Husserl, que tiene varias obras sobre la cuestión de fenomenología e historia, que es precisamente el ámbito en el que se va a mover Blumenberg. ¿Vale? Responsable desde el 54 del archivo Husserl de la Universidad de Colonia, que hay otro archivo allí. Bueno, también podríamos mencionar esto de Husserl. Husserl también es un judío convertido, ¿verdad? Sabéis toda esta historia, ¿no? Hoy en día parece que todas estas cuestiones religiosas se han quedado completamente atrás, ¿verdad? Abandonadas, y sin embargo aquí tenemos a un montón de autores, desde Heidegger a Wittgenstein, ni más ni menos, para el cual el tema de la religión, ya sabéis, ¿no? Era algo absolutamente fundamental. El propio Blumenberg. Es que todos los autores tienen un contacto y una vivencia con la religión que no se puede desestimar de ninguna manera para comprender su pensamiento, ¿vale? Blumenberg estudia a Husserl y hace la tesis doctoral sobre él, pero desde el primer momento Blumenberg nota que la fenomenología tiene deficiencias que requieren superación. Particularmente, y por ser breve, lo voy a calificar como ahistoricismo. Hay un esfuerzo en el último Husserl, en esa obra que se llama Crisis, ¿no? Es unas conferencias que luego se publican como libros, donde trata de hacer una reconstrucción de la historia, vamos a decir así, espiritual de Occidente a partir de los griegos. Lo que ocurre es que esta obra, no sé si la habéis leído, donde va analizando Husserl el conjunto de los autores, entre otros Galileo, Descartes, etc., ¿no? Y va viendo cómo se va produciendo la progresiva degradación a través de la ciencia de los fundamentos espirituales de Occidente. El problema que Blumenberg ve en Husserl y en Heidegger, que a posteriori hace todo aquello de Ser y Tiempo, ¿verdad? Y la crítica radical a toda la modernidad, como en el fondo también un poco Horkheimer y Adorno en la dialéctica de la Ilustración, ¿no? Me parece que dentro de este periodo hay como un esfuerzo de enmienda a la totalidad de lo que es la historia no solo del pensamiento, sino de la historia en general de Occidente, y Blumenberg ya se muestra en este momento en contra de esos planteamientos tan radicales, y de hecho uno de los motivos este es uno de los motivos por los cuales va a escribir La legitimación de la edad moderna, ¿eh? Es decir, el tratar un poco de no hacer enmiendas a la totalidad, anulaciones completas de lo que es la historia del pensamiento occidental, sino buscar pues todos los matices que hay de cuestiones positivas, negativas, que él hace de una forma muy peculiar, que luego veremos en esta obra. Bueno, luego pasa por varias facultades, no hay mucha historia que contar, en Hamburgo, Gießen, y acaba, en Bochum, y acaba en la Universidad de Münster. Es curioso porque, claro, estaba leyendo la cuestión esta biográfica con tanta influencia de católicos, ¿verdad? Y de la religión y cristiana, etc. Claro, pues en Münster comparte clase con Johann Baptist Metz. ¿Sabéis quién es? Es uno de los teóricos de la teología de la liberación. Cuidado, porque el tema de la teología de la liberación es un tema que a Carl Smith en teología política le preocupa mucho, sobre todo en Teología Política 2, si lo habéis leído, el tema de cómo se produce una transformación a partir del Concilio Vaticano II que Carl Smith abomina. Pues uno de los interlocutores, aunque no directos, de este proceso crítico con Carl Smith, ni más ni menos, es Metz.
no sé si os habrá dado la sensación, es decir, yo leyendo evidentemente Blumenberg cita a Carl Schmitt, y la realidad es que Carl Schmitt está metido, no hay polémica, no hay autor relevante, yo creo, de la Alemania de la época o de los Estados Unidos, ¿verdad? Yendo más allá, con el que Carl Schmitt no tenga polémica. Pero es una cosa con Leo Strauss, con Blumenberg, es que con cualquiera tiene polémicas y además, no sé, tiene una reputación, a pesar de que fue expulsado de la universidad por motivos obvios, pues mantiene ahí una capacidad de interlocución y de diálogo crítico verdaderamente admirable. Y yo creo que es uno de los autores con los que vale la pena contraponer la filosofía de Blumenberg, porque me parece un autor de primera línea, ¿verdad? Sin caer en ¿cómo lo llamaba Leo Strauss? El argumento ad Hitlerum, ¿no? Lo habéis oído esto, ¿no? El argumento ad Hitlerum, es decir, no se le puede reprochar a alguien que utilice argumentos de Carl Schmitt por el hecho de que fuera nazi, ¿de acuerdo? Esto es una cuestión, vamos a decir así, histórica, sociológica, pero nosotros nos mantenemos en el plano filosófico. Bueno, el caso es que a posteriori, claro, participa, a posteriori quiere decir cuando empieza su carrera académica, mantiene contactos con grupos y organizadores y organizaciones que le mantienen en diálogo con los intelectuales alemanes más importantes del momento. Y la verdad es que es un camino extremadamente particular, porque acaba manteniendo relaciones bastante estrechas con gente que no hace mucho tiempo llevaba la chapita de la esvástica, y que era, vamos, nazi declarado. Uno de ellos es Rotaker. Y bueno, termino con lo que es la cuestión biográfica, porque ya una vez llegado a este periodo no hay mucho más que contar, con dos pequeñas anécdotas. Una es que, según uno de sus discípulos, que se llama Odo Marquardt, hay una especie de mito sobre el hecho de que una noche por semana se mantenía despierto para recuperar aquel tiempo que había perdido durante su confinamiento, ¿no? O sea, pasaba una noche en vela a la semana para recuperarlo. No se sabe si esto es real o mítico. Y luego, lo cierto es que aunque era un individuo muy elusivo, solo hay una fotografía autorizada de él, y además porque se la pidieron así como favor excepcional para un libro. Sin embargo, participa mucho en la radio y tiene varios periodos en los que escribe en los periódicos, en diarios. Eso. Con seudónimo, Axel Collie, el nombre de su mujer y también en algún momento el nombre de su perro. Esto de la radio, yo ya hoy en día, claro, cuando la tecnología ha avanzado hasta un grado tan alto, yo no sé qué pensáis de esto, pero parece que ya es obligatorio para todo filósofo que se precie el tener por ahí distribuidas sus grabaciones y estar disponible por internet, ¿no? Ahora ya no solo tienes que leerte los dichosos libros, ¿no? Que no son un mogollón, sino que además tienes que ver las charlas que se les ocurre dar en la universidad de aquí y de allí, que graban en YouTube y las tienen por ahí colgadas. Charlitas que a lo mejor son de 2, 3, 4, 5 o 10 horas. Esto sonará, digamos, anecdótico, pero yo creo que si ya es abrumadora la cantidad de tiempo que tienes que invertir para hacer un seguimiento mínimo, para tener un dominio mínimo de la materia, pues ahora todavía se multiplica más. Por lo tanto, estamos en esto que estaba diciendo Koselleck del tiempo acelerado, no cabe duda de que estamos en un tiempo donde es absolutamente imposible abarcar con un mínimo de profundidad, ¿verdad? Todo lo que hay disponible, no ya digo en la filosofía, porque eso es una barbaridad, sino en una corriente concreta en la que uno quiera situarse o buscar. Cuando yo he estado buscando información sobre Blumenberg, solo información en castellano, la cantidad de artículos que te salen es sencillamente abrumador, ¿vale? Y si encima te lo lees, pues todavía más, ¿vale? Creo que esto no es anecdótico, sino que muestra que quizá hemos llegado a un punto donde sencillamente es imposible hacerse, como decía Ortega, ¿no? La barbarie de la ciencia, ¿no?, que generaba esta sociedad moderna, pues también en la filosofía. Imposible. Bueno, voy a hablar un poco sobre la implantación institucional de la historia conceptual y de la metafórica en este periodo. Ya he comentado esto de la cuestión de la historia y parece que los filósofos alemanes en este momento
escriben y reflexionan mucho sobre sobre la noción de historia, pero lo hacen de una forma que podemos calificar como exenta, como ultra erudita. Casi a veces, no sé si habéis leído algunos de los textos de Koselleck, del propio Blumenberg, etcétera, casi metafísica, ¿no? No sé, parece ahí un esoterismo ultra elevado, con además un lenguaje difícil, y eso parece que oculta o empaña la vocación política que pudiera tener este ejército de reflexiones al respecto, ¿vale? Y yo diría que esto es una producción intelectual genuinamente alemana de este periodo. Es decir, la filosofía alemana de este periodo se caracteriza por esa reflexión sobre la historia, ese posicionamiento al respecto. Esto lo reconoce el propio Jean-Claude Monod. No sé si habéis leído este libro, La querella de la secularización. Este libro es muy bueno y marca un poco el contexto en el que se va a desarrollar ya en concreto este libro. Yo de la secularización voy a hablar poco porque sé que José lo tratará. Pero vamos, me parece un asunto interesante. Bueno, evidentemente las influencias fundamentales de este periodo son Husserl y Heidegger. Es curioso porque siguen siendo dos referencias absolutamente fundamentales en nuestro presente. Hace poco escuchaba a... no me acuerdo quién era. No sé si era Reyes Mate, hablando sobre el grado de influencia que tenía la filosofía alemana incluso en nuestro presente, porque sabéis que él, bueno, es uno de los editores de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, y él sostiene la tesis de que el pensamiento español es un pensamiento dependiente, ¿no? De que no puede hacerse una reconstrucción, digamos, específica como sí hace el pensamiento alemán, continuamente autorreferenciándose, mientras que el español lo que hace es ir hacia afuera, ¿vale? Esto es algo muy llamativo de Blumenberg, la cantidad de referencias al contexto de la filosofía alemana que tiene. Claro, es lógico, ¿no? En su pensamiento, pero es llamativo por contraste respecto a nuestra perspectiva. Hace tiempo que estamos pensando en hacer algún tipo de curso, jornadas o no sé, algo sobre filosofía española, que creo que sería interesante. Bueno, evidentemente la tensión entre la obra de Husserl y la de Heidegger desde ese tiempo, la respuesta de Husserl en la obra esta Crisis, las referencias a la filosofía cristiana medieval, que al final desemboca en el nominalismo, todo esto son, digamos, este es el magma en el que se va a desenvolver ya la obra posterior, ya madura, por decirlo así, de Blumenberg, porque Blumenberg ya llega un momento en el que hace una cesura y las primeras obras, digamos, literalmente las aparta, hasta el punto de que en el documental se puede ver que la tesis doctoral esta que tiene publicada, la tiene aquí en la portada, tiene una calavera. Dice, ¿cómo es? Leer con precaución, ¿no? O sea, como si ya se hubiera alejado tanto de esto que ya no quisiera saber nada. Es algo bastante común, ¿verdad? Bueno, el pensamiento de Blumenberg, los distintos artículos que va publicando le llaman la atención a un tal Rotacker, que es considerado como el heredero de Dilthey allí en Alemania, que además asociado a los cenáculos nacionalsocialistas, y en el 58 invita a Blumenberg a sumarse al archivo de historia conceptual. Y aquí ya, digamos, entra Blumenberg en un contexto donde va a desarrollarse su pensamiento maduro en paralelo a la historia conceptual. Lo que pasa es que él, en lugar de centrarse en la historia de los conceptos, lo que va a hacer es una reflexión original, porque en lugar de partir de los conceptos va a recurrir a las metáforas como fuente para captar, digamos, la estructura espiritual de una época y sus transformaciones. De esto hablaré ahora. Bueno, en este momento estaban trabajando en la construcción de un diccionario histórico conceptual de filosofía, en el que participaban, entre otros, Gadamer, Ritter. Ritter sería el que al final termina publicándolo. Bueno, aquí tenéis este esquemita. Los autores de historia conceptual en Alemania empiezan a tener divergencias entre sí y empiezan a producir obras distintas. En la Alemania la tenéis en el centro, ¿verdad? Claro. La revista de la que brotan los diccionarios se llama el Archivo para la Historia Conceptual,
Luego de ahí hay un manual de conceptos políticos en Francia, que lo editan desde la Universidad de Múnich. Otro que es el de Ritter, el vocabulario, el léxico, ¿verdad?, histórico de la filosofía, y otro que es el de Koselleck. Estas tres líneas, aunque empiezan en este contexto unidas a través del magisterio de Rotacker, luego se van divergiendo progresivamente, se van separando por posturas, digamos, contrapuestas. El propio Blumenberg participa de estos diccionarios, aunque llega un momento en el que se aleja de todos. Y es curioso porque los diccionarios creo que tienen, pues a lo mejor son, pues, no sé si son 7 o 8 volúmenes, sin contar luego los vocabularios y tal. Y si uno mira la producción de Blumenberg, si la pone en fila, yo creo que supera con creces a la de los diccionarios. Es decir, él que construye su propio diccionario de metáforas, completamente en paralelo o con independencia de lo que están haciendo estos autores. ¿Vale? Yo creo que vale la pena, ya que estoy hablando tanto, detenerme un momento en el texto de Villacañas que tenéis en la página 2. Es un texto largo, pero creo que refleja bastante bien una cuestión donde aquí habla de la cuestión de la historia. Lo hace en relación a la filosofía española, la relación entre historia y filosofía, y luego salta también o hace una serie de reflexiones sobre el papel que tuvo Koselleck para construir una historia con carácter filosófico, porque este es el objetivo de Koselleck. Koselleck distingue entre lo que se llama historia y la histórica. La histórica sería algo así como la epistemología de la historia. Y para Koselleck este paso es imprescindible para hacerse cargo adecuadamente de lo que sería el proceso histórico. Pensar sobre todo en aquí de lo que vamos a tratar, yo creo, una y otra vez, es de entender qué significa la palabra modernidad, donde sin duda la secularización va a cumplir un papel fundamental. Lo hace Villacañas respecto a España. Y yo creo que también vale un poco como ejercicio para pensar. Villacañas es uno de los grandes blumenberianos que tenemos. Es decir, yo le he escuchado en conferencias sostener exactamente las mismas tesis que Blumenberg sobre la descarga del absolutismo de la realidad, etc. Entonces, bueno, creo que puede ser de interés, ¿no? Voy a leerlo un poco. La introducción final del diálogo entre filosofía e historia en la obra del último Ortega no es trivial. Tampoco lo fue que Ortega ya no volviera a la Universidad Española. Este desencuentro ha determinado que Ortega, cuya mentalidad forjó a los más recientes y grandes historiadores españoles de la política, esto ya es significativo, yo no sé qué contacto tienen hoy en día los historiadores con los filósofos, con José Antonio Maravall y Luis Díaz del Corral, haya sido irrelevante para los sucesores de estos grandes eruditos, los historiadores de la generación que hoy marcha al retiro. Nadie ha querido refinar las relaciones entre pensamiento e historia política, social y cultural. Esto es interesantísimo, yo creo, ni la generación de Maravall, que fue al retiro al iniciarse la transición, ni la que ahora se jubila, ha propuesto conceptos adecuados para su trabajo, capaces de ofrecer una idea general de la historia de las cosas hispanas. Bueno, ni que decir tiene la actualidad que tiene este asunto, ¿verdad? Sabéis que Ayuso, bueno, en fin, hace declaraciones, ¿verdad?, en relación con esta carta que envió el presidente de México, y que hay, yo creo, vigente y en progreso una polémica en España con el tema de la imperiofilia bastante importante. Sabéis que Villacañas se posicionó claramente al respecto, ¿no?, con este libro de Imperiofobia. Yo creo que estas polémicas contemporáneas, completamente contemporáneas, tienen mucho que ver con esta relación entre historia y filosofía, que es una de las cosas que más me interesan de lo que estamos trabajando nosotros. Dice: y aunque los historiadores de la generación posterior, ahora en madurez, han sido profesionales meticulosos con las dimensiones conceptuales y culturales, no hemos tenido entre nosotros nada parecido, aquí es donde está el asunto, a lo que sucedió en Alemania, que ha encontrado en la obra de Koselleck una síntesis sistemática, madura y compleja de esas disciplinas de la filosofía y la historia política, social y cultural, lo que ha sostenido una autoconciencia fecunda y una universidad eficaz al servicio de la ilustración cívica. ¿De acuerdo? Y sobre esto, bueno, no me callo. La consecuencia de aquel fracaso orteguiano ha sido la doble tragedia de una filosofía entregada al comentario de textos venerables, y yo, si habéis pasado por la facultad, es que ¿quién no puede decir que esto es así?, a los que jamás se interrogan su verdad ni respecto
de los realia históricos ni respecto de las deliberaciones y decisiones del presente, lo que ha determinado que la filosofía abandone la crítica profana y desconecte con el mundo por un lado y la de una historia política y cultural separada de sus fuentes filosóficas. De los problemas del pensamiento y de los modelos normativos de la política, de los problemas del sujeto y de sus estilos y modos de vida por otro. Bueno, aquí sigue hablando de eso. Me voy a ir al último párrafo, ¿vale? Por abreviar. Acabar con esta doble práctica requiere conceptos, explicaciones y comprensiones, lo que reintroduce la complejidad y continuidad weberiana entre filosofía y las ciencias humanas y sociales, en tanto que todas ellas generan las ciencias de la cultura, cuyo objeto central es la tensión Foucaultiana entre el poder y el sujeto. Esta misma idea se puede describir de otro modo. La superespecialización positiva historiográfica lleva consigo la pérdida de la función social de la historia. Este es un poco el problema o el debate sobre la cuestión de la, por no irme más lejos, sobre la asignatura de historia en el bachillerato y en particular sobre la historia de España, ¿sabéis, no? Y la reocupación de ese espacio por la novela histórica y la periodística. Yo creo que aquí es donde situaría un poco el libro de Rocabarea, ¿no? Si acaso. Solo una historia reconectada con la filosofía puede recuperar esa función social. Al menos en esto Ortega lo vio claro. Y luego, esto es lo que ha intentado el propio Villacañas en su obra, ¿no? Con aquel libro de Jaume I. Yo leí las críticas que le hicieron los historiadores al libro este de Jaume I. No sé si las leísteis, que vamos, era cercenarlo casi en su totalidad. Entonces dice, considerar un excéntrico, o sea, él, a quien demande ese diálogo es una limitación de nuestra vida académica, es una crítica estéril. Con demasiada claridad lo he padecido cuando mis escritos son sentenciados por los historiadores como demasiado filosóficos, pero ellos a su vez no pueden ofrecer en sus respuestas más que cuestiones de detalle, incapaces de construir una visión intuitiva que sirva para forjar las ideas propias de una ciudadanía informada. Ese texto está en este libro que se llama El cosmos fallido de los godos. Villacañas está tratando de reconstruir la historia intelectual no de España, porque si empiezas con los godos, de la península. Son 21 volúmenes. Esto es la introducción general. Yo no sé, hay gente que parece que tiene 2 vidas y puede permitirse esos lujos. Por tanto, se aprecia aquí, claro, ¿cómo contempla entonces Villacañas este ejercicio que hacen Koselleck y compañía de historia conceptual? Pues la ve como un rearme dentro de la sociedad alemana que le permite una recuperación de la absoluta inmundicia en la que se encontraba en aquella época. Esto es lo que creo que así es como creo yo humildemente que Villacañas interpreta este periodo, en el que el propio Blumenberg participa, aunque de forma peculiar. Fijaos lo que dice un alemán en esta época. Dice: cuando los hombres, tras unos difíciles años dedicados a la reconstrucción material, vieron que no solo podían reparar la destrucción externa, sino terminar también con las consecuencias del miedo y la desesperanza, dirigieron entonces su mirada hacia las instancias clásicas del progreso en la modernidad. Pensaron en la cultura y en la ciencia. Este es el trabajo que se hizo en Alemania y que Villacañas reclama para que se haga todavía aquí, porque básicamente todavía no se ha hecho. Y la prueba de que no se ha hecho es, digamos, el conjunto de polémicas, de bloques, además bastante virulenta, que se está produciendo hoy en día. Entonces, a ver, con esto quiero un poco, a lo mejor lo he hecho de forma retorcida, advertir el hecho de que la lectura de un autor como Blumenberg o de un libro así que parece extremadamente erudito no es una cuestión completamente exenta de nuestro presente, sino que creo que tiene mucho que ver. La maravillosa presencia de historiadores por aquí también es muy de agradecer. Aquí no estamos para decirle a los historiadores qué tienen que pensar, sino para que ellos sean más bien ellos los que nos aporten ideas, porque creo que estamos muy desconectados y que este tipo de propuestas nos permiten reconectar disciplinas, que es lo que, en efecto, creo que es lo que procede.
Bueno, en el esquema este, por no detenerme en la lectura de esto, en Alemania en esta época se publican un montón de diccionarios, como he dicho. En España, en Estados Unidos, en el Reino Unido están sucediendo movimientos parecidos, no exactamente iguales. En Estados Unidos la Escuela de Historia de las Ideas, en el Reino Unido la Escuela de Cambridge. Aquí, si no me equivoco, ya hemos leído con Ángel Prior, estuvimos leyendo un texto de Skinner, de Quentin Skinner, sobre el concepto de historia. No sé si recordáis, ¿no?, los que estuvisteis. Skinner viene a decir que no se le puede pedir, o sea, no podemos pretender interpretar a un autor más allá de con las categorías con las que el propio autor en el pasado se entendía a sí mismo. O sea, Skinner ve la reconstrucción histórica atendiendo, por decirlo así, al autor, la comprensión de la obra en su contexto, por decirlo así, con independencia de las categorías que posteriormente nosotros podamos aplicar para comprenderlo. Es una postura, a mi juicio, ultra radical e imposible, pero bueno, es la que Skinner sostiene en algunas de sus obras. Por el otro lado, en España, aquí he citado a Villacañas, también a Emilio Lledó, bueno, hay más gente. El caso es que este proyecto de historia de los conceptos se ha consolidado en instituciones, como esto que tenéis ahí, hay una agrupación institucional que se llama Iberconceptos, Historia Conceptual y Crítica de la Modernidad, que ha producido un diccionario en 2 volúmenes, un diccionario político y social en el mundo iberoamericano. No sé si conocéis esto. Esto está publicado aquí en España por... A lo mejor los historiadores saben más sobre esto, lo diré yo. A ver, si no me acuerdo ahora del nombre del... Es un historiador de la Universidad del País Vasco. Se llama Javier Fernández Sebastián. Es digamos, el coordinador de este proyecto de diccionario. También en Francia, evidentemente, todo el mundo conoce la Escuela de los Anales, que es independiente completamente a esta corriente alemana, y el caso es que todas de alguna manera han llegado a alguna especie de alianza y han construido un grupo que se llama Historia de los Conceptos Sociales y Políticos, que es una suprainstitución dirigida por Ritter, que es un americano, entre otros, ¿vale? O sea, que han construido ahí esta línea de la historia conceptual que nace en Alemania, que se extiende a otros países, ha llegado a generar una institución inmensa que está produciendo investigaciones al respecto sobre los conceptos y sus transformaciones, que también, digamos, en España sigue su cauce. Aquí, además, cauces principales en la Universidad de Valencia y en la Universidad de Murcia. La Universidad de Valencia con Faustino Encina y la gente que está trabajando en ese campo, y la Universidad de Murcia con el propio Villacañas, Antonio Rivera, la revista Res Publica, y el diccionario este que he comentado. Entonces, yo creo que ahí es donde está la implantación institucional de la que reclamaba Villacañas, ¿no? Que quizá nosotros no hemos construido de una forma tan perfecta. Bueno, llevo 47 minutos, 48, estupendo. Voy a hablar un poco de la filosofía de Blumenberg, claro, para lo que hemos venido aquí. ¿Dónde está la peculiaridad de su planteamiento filosófico? ¿Dónde está, digamos, esa riqueza que le hace tan interesante? Pues está, a mi juicio, en toda esta reflexión que hace sobre la metafórica. Esto lo hace en un primer libro que publica en el año 1960, Paradigmas para una metaforología, y desde este libro es desde el que va a construir el resto de sus grandes y magnas, aunque sea en volumen, obras como La legitimación de la modernidad, Salidas de la caverna, la obra que se ha recopilado de su antropología, que se ha hecho póstumamente, que se llama Descripción del ser humano. Si habéis visto esos libros, son libros extremadamente enjundiosos, y yo creo que su punto de partida está aquí en Paradigmas, ¿vale? Por lo tanto, voy a hacer una síntesis, ni siquiera es una síntesis de su pensamiento, sino acaso una síntesis de la síntesis, ¿verdad? Entonces, para tratar de entender algo de su pensamiento. Evidentemente sin querer suplantar, ni mucho menos, ni sustituir la lectura directa de su obra.
Ya he dicho que sigo en este contexto estos dos libros, el de Betz, que está muy bien, y el de Pedro García Durán, que también está bastante bien. Y además lo vamos a tener aquí, ¿no? Y también de otros autores como el propio Villacañas, ¿vale? En el caso de Betz es muy interesante porque el planteamiento, digamos, de la obra se hace a partir de la noción de absolutismo, ¿eh? Absolutismo de la metáfora, absolutismo de Dios, absolutismo de la realidad, frente al cual construye el concepto de autoafirmación humana. Esto luego lo desarrollaré. Que se puede entender precisamente esta autoafirmación humana como una operación de descarga del absoluto. Lo de descarga del absoluto es una frase de Odo Marquardt. Esto es un anecdótico. Odo Marquardt dio una conferencia en honor a Blumenberg y Blumenberg estaba allí, hizo la conferencia y al final dice que la filosofía de Blumenberg se puede sintetizar en esta tesis, la descarga del absoluto. Y Blumenberg se molestó muchísimo, dice, he escrito no sé cuántas miles de páginas y resulta que tú has resumido en 3 palabras toda mi filosofía, ¿no? Eso a Blumenberg le jorobó bastante. Pero la verdad es que se puede entender muy bien así, es decir, el absoluto teológico que llega con el nominalismo, con el voluntarismo absoluto de Dios, genera un desarraigo, un desamparo tal en el ser humano que el proceso precisamente de la modernidad se puede entender como esa descarga, ese tratar de alejarse de esas tesis que dejaban, digamos, en la intemperie completamente al ser humano dentro del catolicismo. Y luego lo paradójico es que el ejercicio de autoafirmación humana a partir de la ciencia y la tecnología le permite consolidar esa autoafirmación, precisamente, esa fuerza frente a ese absolutismo tanto de Dios, ¿verdad?, teológico, como frente al propio absolutismo de una realidad completamente inmisericorde, pero a su vez le genera otra problemática, y es el desamparo en la propia tecnología. No es como si dijéramos, aquí no hay salida, señores, aquí no hay salida. Esto es lo que tenemos. Es decir, la cuestión de la tecnología, que otros como Heidegger o Husserl rechazan de plano, sin embargo, Blumenberg la entiende como una herramienta eficaz para escapar de esa situación de absoluto desvalimiento en la que se encuentra el ser humano y que solo desde la modernidad en adelante es posible en el contexto de la tecnología. Esto podría conducir a la disolución, a la eliminación por completo de todo problema de carácter, vamos a decir así, metafísico, y aquí es donde está la peculiaridad de Blumenberg, que para él eso es imposible. No podemos desprendernos totalmente de esas necesidades de sentido, y sobre todo después de haber padecido o vivido, como queráis decir, el cristianismo, digamos, durante la Edad Media. Y como eso es imposible, el único recurso para conceptualizar estas necesidades, vamos a decir así, hasta cierto punto insatisfacibles, son las metáforas. Porque curiosamente, esto también me parece una tesis de máximo interés, es decir, para Blumenberg el fondo metafórico, ahí las metáforas constituyen un fondo, digamos, de reserva, del cual van brotando las construcciones intelectuales de un determinado momento histórico. Y al final esas construcciones intelectuales regresan otra vez a ese fondo metafórico. Es decir, no hay esto que pretendía Descartes, frente al que Blumenberg se posiciona en todo momento, ¿no?, de un principio absoluto de la filosofía y de una racionalidad perfecta. Esto es absolutamente imposible. No existe una descripción perfecta de la realidad, es que es tan sencillo como eso. Incluso si existiera no seríamos capaces de afrontarla. Bueno, luego comentaré algo más. A esto lo llama Villacañas y Betz, lo llaman ilustración tardía o ilustración sin ilusiones. El problema, esto que acabo yo de decir, es que ni por casualidad esto lo dice así Blumenberg. Blumenberg en ningún momento te empieza definiendo algo y después, a partir de la definición, te hace una exposición. Nunca. Yo no he encontrado ningún libro en el que lo haga. Si habéis empezado a leer el libro de la legitimación de la Edad Moderna, empieza ya, digamos, dándolo todo por sentado y hacia adelante. ¿Te enteres tú o no? Ese es tu problema. Es decir, él no lleva a cabo un ejercicio de representación, de plasmación de los conceptos, sino que lo hace todo in media res. Y claro, eso
dificulta mucho su lectura, ¿vale? Claro, es que él da su enfoque aquí en Paradigmas y en cualquiera de sus obras, y a partir de ahí extrae consecuencias y va construyendo sobre la marcha. La definición última, así más precisa de lo que es una metáfora absoluta la da ya al final de la obra, de los Paradigmas. Ya dice un poco que entiende por metáfora absoluta o metáfora explosiva, y claro, así se hace difícil de leer. Esta obra es del 60 y comienza con una contraposición entre Descartes y Vico. Descartes, presunto fundador de la modernidad, pretende delimitar con claridad y distinción todo concepto. Vico defiende la propiedad del lenguaje metafórico. Y entonces, a partir de esa contraposición, plantea su gran tesis primera, que es la que un poco el hilo conductor de todo su pensamiento, y es que algunas metáforas son elementos básicos del lenguaje filosófico. Básicos, pero básicos que están ahí en el fondo. Es un tipo de metáforas, no son muchas, son unas metáforas peculiares que él llama metáforas absolutas. No admiten una resolución conceptual o una disolución, sino que permanecen constantes en la reflexión y producción cultural. Las metáforas tienen para Blumenberg la función de hacernos presentes la totalidad de la vida, de la historia, de la naturaleza y del universo mismo, que luego conceptualmente cada autor va un poco a tratar de un poco de configurar, ¿verdad? De dar sistematicidad conceptual. No define lo que es una metáfora, no distingue de metáfora, de símbolo, de alegoría, no estructura las operaciones de la metáfora. Todo esto, para vosotros, él empieza ya empieza con este desarrollo. Es verdad que luego, por ejemplo, con respecto al símbolo o la alegoría, pues allá en la página 230 empieza a definir la diferencia entre uno y otro y tal, pero es que, claro, es un poco abrumador. Luego volveré a un caso concreto de esta sensación, que yo creo que es premeditada. Bueno, la primera consecuencia de este planteamiento es que la historia, claro, no puede ser evacuada de la esfera conceptual como pretendían Descartes y sus sucesores más próximos, como Husserl y el Círculo de Viena. La filosofía con estos autores tendría que perder todo interés justificable por investigar la historia de sus conceptos. Pero claro, al apelar a Vico y su noción de fantasía en un sentido productivo, pues la filosofía adquiere un nuevo valor, digamos, retórico. Y esto hay que tener también cuidado, porque en el momento en el que empezamos a hablar de retórica ya parece que todo vale, y eso tampoco es. Blumenberg toma a este efecto un texto de Kant de la crítica del juicio que está, es el parágrafo 59 que os he traído fotocopiado. Os he traído dos textos, el de la página 50, el del parágrafo 59, no sé dónde está esto, a ver, 3. No vamos a leerlo entero, pero sí que vale la pena leer algo. El texto de Kant es de la belleza como símbolo de la moralidad. Blumenberg toma el concepto de metáfora del concepto de símbolo de Kant. Dice, bueno, lo voy a leer. Para exponer la realidad de nuestros conceptos se exigen siempre intuiciones. Este es Kant, ¿verdad? Si los conceptos son empíricos, entonces llámanse las intuiciones ejemplos. Si son conceptos puros del entendimiento, llámanse esquemas. Si se pide que se exponga la realidad objetiva de los conceptos de la razón, es decir, de las ideas, y ello para el conocimiento teórico de las mismas, entonces se desea algo imposible, porque no puede de ningún modo darse intuición alguna que les sea adecuada. Toda hipotiposis, exposición, subjectio sub ad spectum, bueno, este es Kant, como sensibilización es doble o esquemática, cuando a un concepto que el entendimiento comprende es dada a priori la intuición correspondiente, y aquí viene, o simbólica, cuando bajo un concepto que solo la razón puede pensar y del cual ninguna intuición sensible adecuada puede darse, se pone una intuición en la cual solamente el proceder del juicio es análogo al que observa en el esquematizar, es decir, que concuerda con él solo según la regla de ese proceder y no según la intuición misma. O sea, el concepto no puede llenarse de intuición y se busca una analogía para conseguirlo. Por tanto, solo según la forma de la reflexión y no según el contenido. Cuando se opone el simbólico al modo de representar intuitivo, se hace aquel vocablo un uso que, aunque admitido por los lógicos modernos, trastorna su sentido y lo falsea, pues el simbólico es solo un modo del intuitivo.
Tengo que ver por aquí abajo un ejemplo. Luego habla de la analogía, a ver. Aquí. En la página 4, al final de la primera línea, sigo por el punto. Así, un estado monárquico que esté regido por leyes populares internas es representado por un cuerpo animado, por una simple máquina, como verbigracia un molinillo, cuando es regido por una voluntad única absoluta, pero en ambos casos solo simbólicamente. Pues entre un estado despótico y un molinillo no hay ningún parecido, pero sí lo hay entre la regla de reflexionar sobre ambos y sobre su causalidad. Dice, este asunto ha sido hasta ahora aún poco analizado, aunque merece una investigación más profunda, pero no es este el lugar para detenerse en ello. Nuestra lengua está llena de semejantes exposiciones indirectas, etc. Eso es lo que hace Blumenberg en su obra. Ese poco análisis que ha tenido el concepto de símbolo es el que, transmutándolo en metáfora, lleva a cabo Blumenberg. Bueno, aquí habla de alguno, ¿no? Así las palabras fundamento, depender, fluir, sustancia, tienen esa cualidad. Y si queréis leemos el del parágrafo 86, porque yo creo que es un poco el resumen del planteamiento de Blumenberg. A ver si lo encuentro. Aquí. Vamos a leerlo porque es glorioso este texto, vale la pena. El entendimiento más ordinario es de la teología ética. El entendimiento más ordinario, al reflexionar sobre la existencia de las cosas en el mundo y sobre la existencia del mundo mismo, no puede desprenderse del juicio siguiente. Bueno, eso lo dice Kant. A saber, que todas las diversas criaturas, por muy grande que sea el arte de su disposición, por muy diversa y muy conforme a fin que sea la conexión en que mutuamente se entrelazan, que el conjunto mismo de tantos sistemas de criaturas, llamados por nosotros incorrectamente mundos, para nada existiría, y aquí es donde está la clave, si en ellos no hubiera hombres, seres racionales en general. Es decir, que sin los hombres la creación entera sería un simple desierto, vano y sin final alguno. El texto absolutamente glorioso de Kant, aquí diciendo, manteniendo un principio antrópico en toda regla, bueno, habla por sí solo, es decir, esto marca el límite de lo tolerable, que diría Blumenberg. Esto marca el límite de lo tolerable. Esto no es verdad. El problema es que es difícil de aceptar. Y la imposibilidad de aceptación de esta tesis es la que construye, la que nos obliga, la que nos fuerza, por la vía del pensamiento metafórico, que después, como por decantación invertida, ¿verdad? Porque no sé cómo explicarlo, con una metáfora, claro, construye distintos planteamientos filosóficos o ya teológicos, ¿verdad? Pues es como Blumenberg plantea su obra. Es decir, la solución última, la solución definitiva sería desprenderse completa y absolutamente de todo esto. Pero Blumenberg ese paso no lo da, no está dispuesto a darlo. Creo que sobre eso podríamos discutir bastante, es un poco esta tesis vulgarizada completamente, ¿no? Si Dios está muerto, entonces todo está permitido. Creo que eso es una vulgaridad absoluta, pero se suele citar mucho. Bueno, además, para Blumenberg las metáforas tienen un valor pragmático, no solo teórico. Es decir, las metáforas tienen una función de dirigir u orientar una determinada práctica. Esto es curioso porque no sé hasta qué punto la filosofía tendría exactamente ese paralelismo con la concepción de Blumenberg. Los ejemplos de metáfora absoluta que estudia Blumenberg son el poder de la verdad, la poderosa verdad, la verdad desnuda y su inalcanzabilidad. Todo el mundo recuerda aquella frase de Lessing, ¿no? Si me ofrecieran la verdad en un lado, la verdad, y en el otro la búsqueda de la verdad, me quedaría con la búsqueda porque la verdad es algo demasiado grande para el ser humano. Es Lessing ahí dándolo todo, ¿verdad? Con sus frasecillas. Pues es un poco esa idea. Esa idea, claro, Lessing es uno de los 500 que Blumenberg analiza, que han sostenido ideas semejantes. Bueno, las metafóricas orgánicas y mecánicas, como la del reloj o mecanismo del mundo, la escritura secreta, ¿vale? Que envuelven a su vez multitud de referencias y de autores que, vamos, vale mucho la pena leer. Es fascinante ver cómo toma la noción clásica de verdad asociada metafóricamente a la luz y examina cómo se ha concebido su cualidad
esto es fascinante, impositiva, más allá de la voluntad, e incluso contra la voluntad de los hombres, e incluso contra la propia voluntad de los hombres. En autores como Aristóteles, cuando concibe a sus antecesores como destinados a consumarse en su filosofía, en los estoicos, a través de la noción de cataléptica, como dominio del objeto, donde la metáfora de la luz y su captación calmada es sustituida por la impresión de un sello, que implica una fuerza a veces incluso violenta, ¿verdad?, de realización. Permite también comprender, ¿veis? Bueno, ahora lo digo, cómo la patrística se apropia de la filosofía antigua. Esto es muy interesante. Pues la verdad se impone de forma incontrovertible incluso en los paganos. Esto Blumenberg lo hace a través de Lactancio. Blumenberg utiliza mucho el Lactancio en este libro y dice: voy a utilizar el Lactancio y no voy a discutir con nadie por qué. Al que le guste bien y al que no, pues nada. Luego sí que da una mínima argumentación, pero la verdad es que te saca verdaderas joyas de citas en su obra, que es una cosa verdaderamente alucinante. Este tema de la apropiación de la verdad creo que tiene mucha extensión. Yo leí en su momento a Justino, ¿verdad?, en la patrística, de que aquella tesis de cuanto de verdad se ha dicho nos pertenece. No sé si estos autores de patrística los habéis consultado en algún momento vosotros. También próxima, como dice Gilson en El espíritu de la filosofía medieval, a esa expresión que utilizaba Erasmo de San Sócrates ruega por nosotros. Bueno, el filósofo que sabéis que luego Kierkegaard utilizaría para su tesis doctoral, o la atribución de las verdades de la filosofía pagana a Moisés. Esto lo hace Clemente de Alejandría en el Estrómata. Esto de forma directa o indirecta lo va haciendo también Blumenberg. Esta idea de que la verdad es algo que desborda la propia filosofía de los autores o los propios planteamientos de los autores. Yo creo que eso tiene su aquel, tiene su aquel. A ver, voy a decirlo, cuando Gustavo Bueno está diciendo que entiende la filosofía materialista en un sentido radical y dice que se trata de interpretar la historia de la filosofía desde la óptica de ese materialismo, lo que está haciendo es como Justino, se está apropiando de los contenidos de verdad que hay en las distintas filosofías, eso sí, viéndolos desde su propia óptica. Creo que eso es tesis interesante. Las formas conceptuales que calificamos de filosofías se dan en un horizonte histórico transformativo cuya estructura acuña a través de la noción de umbral epocal, que funciona a través del concepto de reocupación. Ese concepto de reocupación lo vamos a trabajar bastante en el libro este. Aquí hay que tener en cuenta que Blumenberg está utilizando la noción de horizonte de sentido o de mundo de la vida del último Husserl, ¿vale? Realmente el último Husserl habla sobre esta noción del mundo de la vida, ¿verdad? Pero más allá del efecto o de su propia la presencia en su propia filosofía, la verdad es que en la filosofía alemana de la época esta noción se extiende y es utilizada por Habermas, por muchísimos autores, entre otros el propio Blumenberg. Lo que pasa es que dándole la vuelta, ¿vale? Un poco la vuelta. Sigo, ¿vale? La labor filosófica que podríamos calificar así casi como regresiva consiste en recuperar este fondo metafórico que actúa encerrado en las formulaciones explícitas de los filósofos o incluso de los científicos. Esto lo denomina Blumenberg modelo implicatorio. Voy a eliminar todo esto porque si no, no voy a acabar. Vale. Bueno, sobre estas cuestiones, sobre el asunto del umbral epocal. Voy a hablar sobre el umbral epocal, sobre la noción de reocupación y luego una pequeña reflexión. ¿Qué es un umbral epocal?
Claro, hemos hablado de que las metáforas son la base a partir de la cual se va construyendo las distintas filosofías de los autores, etcétera, su fondo la radiación de fondo, por decirlo así, otra metáfora, ¿verdad?, para explicar este desarrollo conceptual entre los autores. ¿Qué ocurre en un umbral epocal? Es un momento en el que se produce un agotamiento de una determinada comprensión del mundo, una transición hacia otra figura, esta es una expresión que utiliza Blumenberg, ¿sabéis? Gestalt, ¿no?, en alemán, del espíritu. Blumenberg se detiene en dos: el final de la época antigua con el gnosticismo histórico, cuya salida fue la teología medieval, y el final de la Edad Media, que produce un segundo movimiento gnóstico, que es así como entiende el nominalismo voluntarista teológico, que desembocaría en la modernidad por medio de la implantación de la tecnociencia. Aquí tengo unos textos de Nietzsche, pero en fin. El concepto, toda esta cuestión de la metafórica y de los conceptos remite imprescindiblemente a Nietzsche, todo lo hemos leído, ¿no? Sobre verdad y mentira, el sentido extramoral. O también la Gaia Ciencia, y de hecho tengo ahí algunos fragmentos. No me resisto a dejar de leer algunos, porque es que Nietzsche, en fin. Mira, voy a leer, aunque sea un poquito. En la página 5, ahí están los textos de Nietzsche. He dicho que formaba parte del ambiente alemán de la época, un ambiente en cierto modo nietzscheano, ¿no? Los alemanes somos hegelianos, aunque Hegel no hubiera existido nunca, en la medida en que en contra de todos los latinos atribuimos instintivamente al desarrollo y a la evolución un significado más profundo, o sea, la historia, un valor más rico que a lo que es. Por eso apenas creemos en la legitimidad de la noción de ser. Bueno, Nietzsche, en fin. Somos hegelianos en la medida seguramente ni había leído a Hegel, en la medida en que no nos inclinamos a considerar que nuestra lógica humana es la lógica en sí, la única clase de lógica. Más bien quisiéramos estar convencidos de que esta no es más que un caso excepcional, el más raro y estúpido tal vez. Bueno, es interesante, por lo que voy a decir a continuación, la concepción que tiene de esa propia historia Nietzsche, porque sabéis que para Nietzsche el desarrollo de la muerte de Dios, etcétera, conduce al nihilismo, ¿vale? Y bueno, también hay las modulaciones del nihilismo y todo esto que si hay algo que estudié en la carrera es el dichoso Nietzsche. No hubo asignatura donde no me regalaran algún texto de Nietzsche. Le tengo un cariño que no os podéis imaginar. Bueno, ese es un texto, pero luego tenéis el contratexto, donde dice lo contrario de lo que estaba diciendo, ¿no? Que es en la página 6 al principio. Dice: el sentido histórico, o la capacidad de adivinar con rapidez la jerarquía de las valoraciones según las cuales han vivido un pueblo, una sociedad, un ser humano, el instinto adivinatorio de las relaciones existentes entre esas valoraciones, de la relación entre la autoridad de los valores y la autoridad de las fuerzas efectivas, ese sentido histórico que nosotros los europeos reivindicamos como nuestra peculiaridad, lo ha traído a nosotros la encantadora y loca semibarbarie en que la mezcolanza democrática de estamentos y razas ha precipitado a Europa. O sea, aquí está diciendo justo lo contrario de lo que ha dicho antes, Esta en este caso quizá de una forma un poco más atinada, creo yo, ¿vale? Eso de que los latinos no tienen, no sé, no entiendo yo mucho ahí Nietzsche de qué va. Bueno, ese texto es muy interesante, No leo por no aburriros. Bien, yo creo que se entiende por lo tanto el concepto de umbral epocal, que es fundamental para el libro de la secularización, de la modernidad, porque realmente ahí lo que va a hacer es detenerse, pero vamos, de forma exhaustiva en este umbral. Y luego tenemos el concepto de reocupación, que es un concepto complicado también, que también aparece en la obra y que es absolutamente fundamental para entender el contraste entre la posición de Blumenberg y la tesis el teorema de la secularización del que habla continuamente. El teorema de la secularización, sostenido por autores como Karl Lowitt o propio Carl Smith, entre muchísimos otros, bueno, muchísimos, viene a decir que la secularización, o sea, que la edad moderna es el resultado de la transformación, es decir, que todos los conceptos modernos son resultado de transformaciones de conceptos teológicos previos, en definitiva.
Frente a esta tesis, Blumenberg sostiene otra diferente. Él habla de que él tiene una concepción funcional de los conceptos y dice que no es que se haya producido una, entre comillas, degeneración desde la teología hacia la secularización, sino que lo que hay es un cambio funcional. De la misma manera que se pueden cambiar las variables según determinados parámetros, pues se produce un cambio, lo que él califica una reocupación de unos conceptos por otros. Por ejemplo, el de democracia por la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad del pueblo, es decir, este tipo de transformaciones. Utiliza en este sentido la noción de Cassirer de concepto funcional para explicar las transformaciones de la modernidad no como secularización de conceptos teológicos, sino como una ocupación de espacios abandonados por agotamiento, otra vez, por la época anterior y que exigen su replenificación. Este concepto es muy, si habéis leído a Husserl, muy husserliano en realidad, ¿no? El cumplimiento de la intención, ¿no? El cumplimiento de la intención como una cualidad fundamental de la estructura intencional de la conciencia. A partir de otros elementos, dada la transformación estructural que afecta a la totalidad del mundo involucrado en ella. Siguiendo la división tradicional, siempre debe haber algún tejido conceptual, cabe el cual. Tener la ocasión de utilizar esta preposición me parece absolutamente glorioso, por eso lo traigo a colación. Un sistema institucional pueda funcionar. Tradicionalmente esos conceptos eran de tipo religioso y creo que vale la pena aquí traer a colación el libro de Monod porque se detiene mucho en analizar este concepto de secularización. Él distingue dos sentidos de secularización distintos, ¿no? El que llama secularización transferencia y secularización liquidación. Secularización transferencia consistiría en algo así como que la modernidad lo que hace es realizar de facto esas virtualidades, esas potencialidades que existían en el cristianismo. En este caso sería el modelo Hegel, ¿verdad?, con la realización de la libertad, cuyo núcleo estaba en la propia religión cristiana, que va desenvolviéndose, ¿verdad?, desde la Edad Media, ¿verdad?, el catolicismo, el protestantismo, por supuesto, y su explosión, por decirlo así, absorción de toda la estructura institucional en forma del derecho prusiano sería, ¿no? Ahí estaría el caballo de, ¿no?, la realización de la libertad que aparece en la fenomenología, que es el libro que estuvimos leyendo. Entre paréntesis, hace poco que murió Jean-Luc Nancy, creo que es, un filósofo francés, pues sostenía tesis próximas, no a estas de Hegel en concreto, sino esta idea que yo creo que atraviesa toda la historia del siglo XIX y todo el siglo XX, de que el cristianismo es una parte absolutamente irrenunciable del proyecto que llamamos Europa. Hasta el punto de que Ratzinger ha estado discutiendo sobre ese asunto. Es decir, es una cuestión de máxima actualidad, todavía en cierto modo no resuelta, ¿verdad? Y que a través de los conceptos de Monod se incluiría dentro de esta noción de secularización transferencia. La modernidad es el resultado de una secularización por transferencia de lo religioso. Dicho sea entre paréntesis, por eso en determinadas sociedades no cristianas no fructifican las estructuras y organizaciones, vamos a decir, democráticas del Estado occidental, porque no ha llevado a cabo precisamente todo ese trabajo del espíritu, que diría Hegel, ya me estoy poniendo espléndido, todo ese trabajo del espíritu no lo habría llevado a cabo y por lo tanto no existe esa vinculación, ese contexto que haría posible el surgimiento de esas estructuras institucionales, ¿verdad? Esto aquí todos podemos pensar en el caso de ahora mismo, ¿no?, de Afganistán. Este es un concepto, el de secularización transferencia, y luego tenemos el de secularización liquidación. Liquidación, donde lo que se trata no es de realizar aquello que el cristianismo anunciaba, sino de cercenarlo de raíz. Y en este sentido tenemos una liquidación que sería de carácter teórico, por ejemplo, y el modelo sería Nietzsche, y el nihilismo, la superación del cristianismo, de la muerte de Dios, por fin. Aquí recuerdo la charla de Manuel Jiménez sobre el concepto de la muerte de Dios en Hegel, aquella gloriosa charla que nos dio, que creo que tenemos publicada.
Os la recomiendo encarecidamente, tenemos la suerte de tenerla, tanto online como en texto físico, en papel, donde habla claro, que el propio Hegel tiene su propia idea de la muerte de Dios, que se produce de forma semanal. Y la liquidación, la secularización liquidación, ya no teórica sino práctica, que consistiría en la disolución ya no de lo que son las columnas religiosas del cristianismo, sino en la absoluta demolición, no ya de esa religión, sino de la propia filosofía, en la concepción práctica de esa liquidación, que sería el marxismo, una mundanización total de la filosofía. Esto lo analiza Monod en el libro y es muy interesante. ¿Queréis que hagamos un descanso? ¿Queréis descansar un poco? Y luego seguimos.